tardes. Compañeros y compañeras, muy amables por aceptar esta nueva invitación a lo que hemos venido desarrollando no solamente como concejales de la ciudad, sino históricamente como comprometido en el trabajo donde me he desenvuelto como líder o dirigente sindical en la Asociación Distrital de Educadores y en la Federación Colombiana de Educadores, y luego, ya con este tercer periodo, como concejal de Bogotá. Y esta debe ser una buena costumbre, ¿no? Que los compromisos que uno adquiere en una campaña, pues las personas, los electores, la ciudadanía, por distintos mecanismos, pues conozca cuál es el trabajo que realiza el elegido. Normalmente eso no es una costumbre, y con ley o sin ley creo que nos corresponde siempre hacerlo, y particularmente en mi ejercicio como concejal siempre lo he hecho. Es decir, son dos informes de mi actuación, dos informes del trabajo que se realizan al año en reuniones como esta, una al finalizarse el año y una a mediados. Ahorita un poco se nos pasó el tiempo, unos 20 días, por agenda, por trabajo, pero acá nos encontramos. Ahora, igualmente no es la única forma en que yo me comunico con los amigos y con las amigas que normalmente están atentos o preocupados de lo que hacemos. Hay mecanismos, incluso el mismo WhatsApp, el Twitter, la página web, los correos electrónicos. Ahí hay una combinación que nosotros utilizamos de manera permanente. Es posible que a algunos les llegue toda la información por todos esos mecanismos, y es posible que a uno le llegue por una sola vía y a otros de pronto no le llega, ¿sí? Que habrá que revisar esas situaciones. Por ejemplo, para esta reunión mandamos mucha información, más de 2.500 correos electrónicos. ¿Sí? Es posible que a algunos les haya llegado, lo hayan abierto, ¿sí? Se hayan informado por esa vía. Algunos cambian los correos o lo crearon, nosotros obtuvimos esa información, pero nunca más lo volvieron a utilizar, y de pronto ya tienen hoy otro, pero nosotros más o menos lo vamos actualizando. Otros compañeros están acá porque por el WhatsApp se les comunicó, otros porque lo llamaron telefónicamente. Entonces, son las formas, digamos, de comunicación que nosotros utilizamos, y que seguiremos atentos a sus críticas para garantizar que cada día esto se pueda mejorar. Vuelvo a reiterarles, entonces, como primera actuación del día de hoy, mi saludo muy especial, muy respetuoso a todos los que asisten, agradecerles infinitamente su presencia, su comprensión, que este tiempo que vamos a utilizar, de unas 2 horas máximo, lo utilicemos de la mejor manera, que la información que vamos a obtener aquí en la tarde de hoy, ojalá pues la podamos comunicar también, ¿sí? Es decir, una primera tarea
que yo me coloco cuando voy a un hecho, a una reunión, es, pues alguna información tiene que servirme para algo a mí, y mínimo para comunicarla, así sea, no en su totalidad, o al menos parcialmente, pero pues, o si no, pues yo no logro el objetivo. Hay que seguirlo replicando, así sea en la familia, en la casa, en el vecindario, hay que hacerlo. Entonces, la verdad, fue muy satisfecho de que todos ustedes estén acá. Iniciamos la reunión a las 2:30 porque si no, al que llega temprano lo castigamos. Y entonces de eso sí no se trata. Ese es como también un principio de mi proyecto de vida y de trabajo, ¿no? Pues que uno tiene que empezar a cumplirle a todos. Si uno llega como maestro de la escuela cumplidamente, ¿por qué no llega temprano a otro tipo de reunión? O si uno tiene que llegar, y digo tiene porque a veces es así, al trabajo, porque nos obligan, ¿no? Porque uno se siente feliz de llegar temprano a cumplir con el trabajo y hacerlo con alegría, o si no, eso queda mal hecho. Entonces, todos esos hechos, cuando yo me pongo una cita con la familia, entonces, no, es cumplido. O me voy a un partido de fútbol, pues si yo llego a un partido de fútbol media hora después, pues de pronto pierdo por W, o hago perder al equipo por W, ¿cierto? O así sea un partido de tejo. Cosas como esas, ¿no? Parecieran como muy insustanciales, pero eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, entonces estaba un poco diciendo cómo nos informamos de las reuniones, y yo invito a que ingresen ustedes permanentemente, al menos cada 8 días ingresen a la página web, ¿sí?, del concejal Celio Nieves. Nosotros tenemos una página web, celionieveserrera.org. Entonces, ahí siempre, todas las semanas, hay una información. Todas las semanas, es todas las semanas, sobre un tema que se trabajó durante la semana. Porque si no, pues era mejor no ser concejal. Algo tiene que hacer uno durante la semana y tiene que comunicarlo. Entonces siempre habrá un comunicado, habrá un comentario, etcétera. Entonces yo los invito a eso, ¿sí? Porque a veces pues nos lo reclaman, y el reclamo es válido y hay que recibirlo también positivamente. Pero a veces uno les dice, ¿y usted ya leyó la página web? Y dice, no, yo no sabía que tiene página web. Y ahí está. Y podemos retroalimentarnos incluso a través de la misma página, nos podemos retroalimentar. Inquietudes que tengan, propuestas, visitas a las comunidades, a las localidades, eso nosotros lo hacemos, aún más, nos gusta hacerlo. Entonces el informe va a estar dividido en 2 partes. Uno, el informe de gestión de lo que hemos hecho en este semestre en el Consejo de Bogotá, en este semestre. Y 2, una opinión para debatir alrededor de la coyuntura política que se está viviendo hoy en el país. Porque nosotros tenemos un partido, hacemos parte de un partido, y tenemos que tener pues un comportamiento político. Entonces, en la parte final hablaremos de ese tema, y al final, por supuesto, ustedes harán sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes, y si es el momento las absolveremos, o si no, pues nos vamos a mirar cómo las resolvemos con más investigación. Bien, entonces nosotros en este semestre, primero fuimos designados por la plenaria del Consejo de Bogotá en la primera vicepresidencia del Consejo. Es decir, actualmente
el concejal Sergio Nieves Herrera es el primer vicepresidente del Consejo de la Capital de la República. Eso hay que contarlo. Dos, en el 2010, pues nosotros tuvimos la oportunidad de ser presidentes del Consejo de Bogotá. Entonces, en esta ocasión, por una decisión primero de la bancada del Polo de mi partido, pues consideraron que este año yo debiera ocupar la vicepresidencia. El próximo año será otro compañero o compañera y así sucesivamente durante los 4 años que vamos a estar en este periodo que culmina en diciembre, hacia diciembre 22 del año 2019. Entonces, ese primer hecho lo quiero señalar como en el orden cronológico porque es un hecho que se sucede al iniciar los primeros 5 días del mes de febrero de cada año. Hay cambio de mesas directivas, hay cambio de la conformación de las comisiones de trabajo. En el Consejo hay 3 comisiones: la Comisión de Gobierno, la Comisión del Plan y la Comisión de Hacienda. Son con las 3 palabras que se distinguen esas 3 comisiones de trabajo. Y la plenaria de la corporación. Cada una de esas comisiones pues tiene unas funciones específicas de trabajo. ¿Y ahí qué se hace? Se hacen los debates de control político, sea en comisión o sea en plenaria, y se estudian los proyectos de acuerdo de iniciativa del gobierno y de iniciativa de los concejales y de las bancadas. Sí, ese es como una rápida información sobre cómo se funciona en el Consejo de Bogotá. Cada comisión tiene su mesa directiva y la plenaria tiene su mesa directiva. Bien. Nosotros hemos venido desarrollando nuestro trabajo en el Consejo de Bogotá a través de 3 ejes. Uno, desde el eje de la oposición al gobierno de Peñalosa, y lo expresamos el año pasado en el informe de rendición de cuentas que estoy ofreciendo hoy a ustedes, porque no armonizamos con las propuestas de él. ¿Sí? Las propuestas que él le hizo al gobierno de la ciudad y por las cuales votaron bogotanos y bogotanas, porque eso también hay que decirlo, él está allá no porque no votaron, y ahí habrán razones, o porque no fuimos capaces nosotros de explicar las propuestas, no hicimos bien la tarea, o sencillamente la gente se aburrió de nosotros en el gobierno y dijeron votemos por otro, pero votaron por un programa. Normalmente la ciudadanía en general no lee la totalidad de los programas, no los lee. De pronto lee una hoja volante, ¿no?, donde están los resúmenes, y todos podemos decir lo mismo. ¿Sí? Todos los candidatos pueden decir lo mismo en una volante. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? A mejorar la salud, la educación, las vías, la cultura, el ambiente, pero ya la letra menuda es la que no leemos, como en muchos contratos que se hacen, ¿no? Es el titular, el objetivo, y la letra menuda le da pereza a uno y después problemas por doquier, problemas que resultan. Entonces nosotros tenemos razones varias para decir que nos mantenemos en la oposición, y en desarrollo de esta información van a encontrar las razones, ahí las van a encontrar.
Vamos igualmente a informar sobre la situación de lo que hemos hecho en materia de control político, de la gestión normativa y el acompañamiento a comunidades y defensa de lo público. ¿Cómo nosotros hemos reflejado nuestro comportamiento como oposición al gobierno? Desde la misma discusión y aprobación del plan de desarrollo empezamos a marcar unos mojones con el gobierno, no porque no los conociéramos desde antes, sino porque ahí se vuelve concreta la actuación en el plan de desarrollo, ahí se volvió concreta. Y nos opusimos, no por capricho, además nos opusimos con propuestas. Nosotros, cuando se discutía el plan distrital de desarrollo, prácticamente a cada propuesta del gobierno nosotros teníamos una. Mínimo presentamos 72 propuestas alternativas al contenido general del plan distrital de desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos, que es como lo denomina el gobierno del doctor Peñalosa. Y entre esas dijimos, nosotros no queremos que se venda la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ya lo hablamos en diciembre pasado. ¿Por qué razones? Porque sin venderla, como lo hemos demostrado en el pasado, sin venderla, como lo hemos demostrado en el pasado, pues la ciudad ha funcionado. Ha funcionado. Y todo lo contrario, a cambio de venderla, pues hay que fortalecerla, hay que comercializarla, hay que volverla competitiva. ¿Sí? Hay que atraer usuarios, etcétera, para volverla competitiva. Y ya no, esta es una empresa de Bogotá solamente, y no es una empresa de telefonía, es una empresa de telecomunicaciones que tiene ya sus tentáculos en muchos departamentos de la geografía colombiana. Ya no es patrimonio solamente de los bogotanos, sino es patrimonio de los colombianos. Y actuamos este año, pues además de las protestas, del acompañamiento, la movilización a las marchas de los trabajadores de la empresa, actuamos en el escenario jurídico. Y ATERCA, que es una organización sindical, profesional de trabajadores de las telecomunicaciones, presentó una demanda. Sintrateléfonos igualmente, y la bancada del Polo hizo lo propio. Se acumularon en una solicitud de nulidad del artículo 140 del Plan Distrital de Desarrollo, y un juez de la República en primera instancia, ¿sí?, favoreció la petición. Por eso hoy está detenida la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y eso es muy importante. Y ahí está funcionando. Todo indica que ese señor Castellanos por ahí en un mes va a renunciar porque pues quedó aburrido, porque le ganamos la pelea. Ahora, ¿quién define en segunda instancia? El Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero se detuvo, y de tener 2 o 3 meses esa idea pues puede conducir a que definitivamente el mismo alcalde mayor de Bogotá tome la decisión de no seguir empecinado en su venta, porque los tiempos se le van comprimiendo, y vender una empresa como esta, pues eso no se hace en un mes, eso hay unos procedimientos administrativos, ¿sí?, unos ofrecimientos previos, unas valoraciones previas. Y yo creo que ya difícilmente esta empresa, al menos con este gobierno, va a venderse como era el propósito inicial del gobierno de Peñalosa, con dos argumentos principalmente. Con dos argumentos principalmente el juez tomó esa decisión. Uno, por unidad de materia, es decir, esa propuesta del gobierno no debiera haberse presentado conjuntamente dentro del Plan Distrital de Desarrollo, sino de manera separada. Eso, un elemento de carácter reglamentario y jurídico.
Y dos, porque en la campaña el alcalde mayor de Bogotá nunca dijo que la iba a vender. Es decir, engañó al elector. Engañó al elector. Y eso es grave. Por eso digo que ojalá en las próximas campañas pues hay que leer esos documentos en la letra menuda, ¿no? Porque algunos de pronto dijeron, no, pues el alcalde puede vender lo que le dé la gana. No, él pudiera haberla puesto en venta con un proceso hacia el Consejo de la Ciudad de Bogotá, siempre y cuando la hubiera ofrecido en su campaña para venderla. Pero normalmente esas propuestas no se presentan porque generan rechazo y entonces se engañan a la ciudad. Entonces pasan de agache, como se dice. Ellos la tienen claro aquí, pero no la comunican. Entonces hacen incurrir al elector en un error, porque yo voté por un tipo que me dijo una cosa e hizo otra. Entonces, así no seamos muy defensores de la ley a ultranza, pero también cuando a uno le conviene, pues tiene que utilizarla, esa herramienta, así de concreto es. Hay que utilizarla en beneficio, en esta ocasión, de la ciudadanía. Entonces hay un elemento ahí de enorme satisfacción para los trabajadores, para la bancada, para otros concejales que también se comportaron muy bien en ese debate, incluso que no eran en el estricto sentido de la palabra de la oposición, pero hicieron la tarea, y eso uno también tiene que reconocerlo. Bien, eso es el primer punto, ese ha sido nuestro comportamiento frente a la empresa. Dos, hemos venido desarrollando una tarea, yo creo que muy importante, y que cada vez la ciudadanía la va comprendiendo mucho mejor, y es el tema de la reserva Vanderham. Este es un tema que empezó de alguna manera como algo de lo desconocido, ¿sí? Mucha gente le hablaban de la reserva Vanderham y eso cómo se come o dónde se compra. Así es la verdad. Pero cada vez, también a través de estos mensajes de comunicación, de los debates de control político, pues la gente se va interesando en el tema. Y es que defender una reserva es defender la naturaleza y es defender la vida. Chiquitico eso, ¿no? Defender la vida y defender la naturaleza. Y entonces algunos dirán, pero ¿y eso por qué con tanta exageración? Eso es como muy exagerado. No, es que ese va a ser un escenario donde se debe generar una vida de muchos individuos arbóreos, pues que ni más ni menos nos dan el oxígeno, allá en un sector de la capital de la República. Por eso tenemos que defender toda la estructura ecológica principal de la ciudad, que eso era como un cuento en el pasado, que nadie le ponía cuidado a lo verde, pero cada vez que sentimos el cemento por todo lado, sentimos como que nos vamos asfixiando y uno dice algo nos hace falta. ¿Y entonces qué nos hace falta? El verde, la naturaleza, entonces hay que defenderlo. Y entonces hemos venido realizando debates en el control político, aquí en el Consejo, muy interesantes, con organizaciones, hay ya una diversidad importante de organizaciones ambientales en la ciudad, que se han puesto también al frente, que hemos coincidido, aquí en este asunto no debe haber rivalidades. Hace muy poco hicimos, en cabeza de un grupo de ambientalistas, una tarea en la Plaza de Bolívar, ¿sí?, de adquisición de árboles para sembrarlos en la reserva y en su entorno, no solamente como algo simbólico, sino como algo real. Y en una jornada de 8:30 a 9 de la mañana, 3 de la tarde, pues
estuvo un grupo de la ciudadanía bogotana que se dejó convocar adquiriendo 3.339 árboles que se están sembrando. Hace 15 días, un domingo, estuvimos en la siembra de 250 árboles. Aquí lo que hay que reclamar es cómo es posible que la Alcaldía Mayor de Bogotá, es decir, el gobierno de la ciudad representado para este asunto por la Secretaría de Ambiente, para este asunto por el Jardín Botánico, no tuvo la generosidad, incluso hasta con el engaño, de recibir los árboles. Es que no le estábamos dejando piedra, le estábamos dejando vida para la ciudad, no lo recibió. La CAR igualmente en principio no lo recibió, pero ya ha tenido, digamos, un comportamiento muy distinto a la alcaldía y de alguna manera en ese tema está más cerca de los defensores de la reserva que de la postura de la alcaldía, y eso es muy positivo para la ciudad, que la CAR, que es el que tiene que tomar decisiones también, porque ese es un territorio rural, y para que haya modificación de ese uso del suelo, tiene que haber un visto bueno de la CAR. Entonces es muy importante lo que hasta ahora el señor director de la CAR pues ha asumido en esta situación, pero en principio también se había negado. Luego esas reuniones y esas presiones han garantizado un buen asunto. Y este trabajo se ha hecho también en combinación desde lo político, también con debates en la Cámara de Representantes. O sea que este ya no es un tema de la ciudad de Bogotá, este ya es un tema nacional, al lado de tantos temas que han venido depredando la naturaleza, ¿sí? La minería legal y la minería ilegal, ¿sí? Los efectos a todas las fuentes hídricas de la capital del país, no solamente de Bogotá. Entonces creo que esa tarea sobre la reserva hay que rescatarla de verdad y comentarla y decir de qué se trata. Nosotros seguimos en la oposición al metro elevado, pero esta es prácticamente una decisión, al menos en el Consejo de Bogotá por mayoría, de hacerlo elevado, ¿sí? dejando a la ciudad en un problema adicional, y positivo que el gobierno, la Contraloría de Bogotá frente a este tema haya abierto una investigación disciplinaria al gobierno de la ciudad por un posible detrimento patrimonial. Y eso también se hace porque aquí en los debates también le solicitamos eso a la Contraloría, porque para los estudios del metro subterráneo se hizo una inversión de una cifra aproximada de 130.000, 140.000 millones de pesos. Y eso no es cualquier plata. Eso es bastantico, solo por la vanidad y por la arrogancia del gobierno de no darle continuidad a una propuesta buena. La propuesta es muy buena, es excelente, la del metro subterráneo. Ya tenía los estudios, ya tendría, este gobierno lo que hubiera hecho era iniciar el proceso de licitación y adjudicación, porque los estudios ya estaban todos. Claro, previo a un acuerdo con el gobierno nacional, los recursos que compromete la ciudad para ese asunto vienen desde los años anteriores. Esa cifra no se ha modificado. No se ha modificado. Y yo siempre grafico un metro elevado versus un metro subterráneo, ¿no?
mientras que en la mayoría de las ciudades del mundo donde hay metros, sí hay excepciones. Entonces siempre lo quieren a uno enlazar con la excepción, ¿no? No, pero la generalidad es que hay el metro subterráneo en el mundo. Y todo lo que se hace ahora es subterráneo. Claro que hay tramos a superficie, que hay tramos elevados, pero los segmentos más extensos siempre son subterráneos. Aquí ustedes muchos han viajado más que yo y saben que eso es así. Entonces, los del gobierno, incluido Peñalosa, cuando sale y visita y viene y echa carreta del mundo, anda en metro subterráneo y aquí viene y nos mete un metro elevado. Eso es como un irrespeto, ¿no? Y ese metro elevado, por la línea de la Caracas, con todas las discusiones, si el sector es el mejor, si se va a deprimir ambientalmente, en materia de salud, etc. Por la parte elevada, los vagones del metro, y por debajo, Transmilenio. Y en la séptima, 200 metros, una troncal de Transmilenio, también por una vía estrecha, y que va a salir supremamente costosa, principalmente por la adquisición de predios, que hoy están sin adquirir aproximadamente, o se tienen que adquirir mejor, aproximadamente 200 predios. Y no cualquier predio, ¿no? Esos son con edificios incluidos, ¿no? No es por ahí un lote baldío, ¿no? No, es con edificios incluidos. Bueno, entonces seguimos en esa situación. Lo otro, nosotros decimos que este gobierno ha venido atropellando de manera reiterada los derechos de los trabajadores, los derechos de los ciudadanos, de todos los sectores poblacionales, principalmente de las poblaciones de las personas más vulnerables. Este gobierno lo primero que hizo en el 2016 y que reiteró en el 2017 fue el aumento de las tarifas en Transmilenio y en el sistema integrado de transporte público. El gobierno anterior no efectuó alzas. Mientras que el aumento superó el 11%, el aumento al salario de los trabajadores no pasó del 5%. O sea, ahí hay un déficit. Es decir, eso no es un capricho que uno se oponga. Es que si yo tengo un ingreso menor y me ponen una condición mayor, pues mi ingreso se vuelve débil frente a la economía que yo tengo que estar atendiendo. Se quitó el subsidio del transporte a las personas con discapacidad, que vamos y estamos luchando para que se vuelva a recuperar. Ahorita más adelante pues le comento algo sobre estos asuntos. Estamos exigiendo, fíjense, la revisión del POD. El POD ya está culminado, ya su vida jurídica ha muerto, pero se sigue utilizando porque no hay todavía, a consideración del Consejo y de la ciudad, porque ello también tiene unos procedimientos que a veces nosotros no los exigimos porque nadie nos los dice que hay que exigirlos, pero para aprobarse un POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que es el camino, orientación del desarrollo de una ciudad por 12 años, tiene que hacerse un recorrido ciudadano, y eso no se ha hecho. Pero además, no solamente era informar qué se va a hacer, sino que esas participaciones sean que tengan incidencia, es decir, que haya una participación para incidir en las decisiones.
porque si no, pues uno es convidado de piedra, es convidado de piedra. ¿Y por qué nosotros lo solicitamos? Porque este gobierno viene aprovechándose de esa situación como de limbo, de interinidad de poder, se viene aprovechando, claro, lo puede hacer, pero estando en este momento no lo debiera hacer. Y es que está desarrollando la ciudad a través de planes parciales. Y los planes parciales se determinan a través de decretos de la administración. No vienen al Consejo y no requieren mucha discusión donde se va a ver la población afectada. Por eso hay planes parciales como el Plan Zonal del Norte, que puede afectar los humedales de Torca y Guaymaral, puede afectar un grupo de árboles de la parte central de lo que se denomina autopista. Yo estoy convencido que eso tampoco es una autopista, pero así nos acostumbraron a decirle, que vamos en la autopista norte. No, esa es una vía supremamente mal hecha e incómoda, pero bueno, es para la ubicación geográfica. Ahí hay mucho árbol. Hoy miraba en el tiempo que creo que son los estudiantes, si no estoy mal, de la Universidad del Bosque, que están haciendo un levantamiento y una clasificación de los individuos arbóreos que están allí ubicados. Porque no por la vía de la compensación del dinero nos los van a reemplazar. Primero, ojalá que no tengan que cortarlos, ¿sí? Porque es que la recuperación de un árbol, dependiendo de su especie, dura 5, 10, 15, 20, 35 años. Es decir, generar un bosque, que es lo que dice el señor Peñalosa, que eso es imposible en la reserva Van der Hamen y que es mejor dejarlo en la calidad de potrero, ¿sí? Es porque él cree que los árboles se siembran y al otro día ya tienen flores y frutos. No, eso tiene, ¿sí? Pues es un ser vivo, ¿no? La semilla nacen, se reproducen y mueren. Eso tiene mucho tiempo, ¿no? Por eso la importancia de los árboles. Están también aprobado un plan parcial Bavaria Fábrica, que ustedes de pronto también, quienes hacen el seguimiento, saben que hemos estado peleando también en ese sector de la ciudad. Y muchos otros. Entonces nosotros presionamos que antes que desarrollar la ciudad por planes parciales, es decir, por pedacitos, que es lo que le ha sucedido a esta ciudad. Esta ciudad, desde el punto de vista de la planeación, es desorganizada, es muy desorganizada. Entonces, organicémosla en general para luego sí mirar cómo la impactamos en cada uno de los territorios de acuerdo a los intereses de la ciudad. Eso es lo que se debe hacer. El otro punto es el que tiene que ver con el relleno de Doña Juana. También quienes se han dado cuenta y me hacen seguimiento saben que hemos estado no solamente acompañando, sino al frente de esa pelea. Definitivamente, ir uno a ese sector de la ciudad, la verdad que uno sí siente como rabia, como pena, de que aproximadamente 100 personas que viven en una extensión de unos 150 barrios de Usme y de Ciudad Bolívar, pues vivan en medio de una situación de insalubridad supremamente agresiva, porque no hay un buen tratamiento de los residuos sólidos que llegan allá todos los días en un tonelaje superior a las 6.500, 7.000. Los que no estamos allá, pues
como que eso no es con nosotros, ¿sí? Yo quiero invitarlos a que en cualquier momento pasen por ese sector, entren a las tiendas, entren a las panaderías, a las casas, no lleven tapabocas, caminen por ese sector, que además desde el punto de vista de la geografía y del ambiente y del paisaje natural, eso es una belleza, de verdad, olvidándonos un poco de ese relleno, de ese basurero. Eso es una cuestión hermosísima, seguir uno allá hacia Sumapaz, hacia Pasquilla, Quiva, Mochuelos, eso es de verdad, eso es muy bonito, porque es que esa era la región rural total de Bogotá, productora de productos de clima frío, de leche, etcétera. Y entonces, pero además de las enfermedades que dice Peñalosa en el debate, que eso es carreta, que ya allá no hay problemas de salud. Es que de verdad que este señor es un tipo muy indolente. ¿Cómo va a decir que allá no hay problemas de salud? Es que uno los ve, los siente, los palpa. Vaya uno a estarse unas 2 noches por allá, a ver cómo le va. Tiene que venirse a un CAPS de las mentiras de Peñalosa, porque tampoco lo ha construido, ¿no? Todo momento habla de los CAPS y de los CAB, y son las mismas infraestructuras y todavía no están culminadas de lo que antes eran los CAM. Entonces llega uno a buscar un puesto de salud y tampoco lo encuentra, entonces pues se fregó. Entonces, pero lo más grave de esto, del relleno, es que la ciudad no tiene una propuesta, el gobierno no tiene una propuesta para solucionar ese problema. Ese problema de la afectación ambiental y de salud y del botadero como tal no se resuelve en 6 meses, ya no se resuelve en 6 meses. Yo no me imagino si el operador del relleno, la CGR, dijera definitivamente nosotros nos mamamos. Ahí les dejamos su tienda, como dicen algunos campesinos. Ahí le dejo su tienda. Yo no me imagino cómo sería 2 días en esta ciudad. Y eso puede suceder, porque ese operador está que presiona para que se eleven las tarifas del aseo en la capital de la República y ellos justifiquen que con nuevos recursos sí pueden atender de la mejor manera el relleno. ¿Sí? Ahora, ya está la Fiscalía, ¿no? Es decir, todas estas luchas que hemos venido haciendo, desde la protesta ya en el territorio, desde los debates de control político en la Cámara de Representantes la semana pasada y en el Consejo de Bogotá, y tenemos otros debates sobre el mismo tema aquí en el Consejo, pues da unos resultados. Entonces la Contraloría pone sanciones, ¿sí? La Fiscalía ayer hizo una visita y va a empezar a hacer un proceso de investigación mucho más profundo y va a generar unas responsabilidades. Hay unas sanciones económicas para los operadores. Los operadores ya los han sancionado 2 veces y todo indica que si los sancionan 3 veces, pues pierden el contrato. ¿Y quién se le mide a eso de un día para otro? Eso no es fácil. Pero por eso digo, lo más grave es que no hay propuestas desde la política pública de la ciudad. Pero sí hay que generarlas y hay que construirlas porque hay alternativas a los rellenos. Ya los rellenos en la mayoría de las partes del mundo están en desuso. Ya hay otras alternativas, digamos, más sostenibles con el ambiente. Hay otras alternativas que hay que construirlas vía cooperación internacional, vía endeudamiento con
organizaciones multilaterales, etcétera. Pero eso tiene que darle una solución. La solución no es volver con un tonelaje de basuras a Mondoñedo. Es que el alcalde lo que más fácil, ustedes lo han escuchado, eso no es algo que yo me estoy inventando. No, la salida es reabrir también Mondoñedo para que también se lleven basuras allá, o comprar 300 hectáreas hacia el sur para seguir extendiendo el relleno. Y entonces, si los campesinos, o comprarle a los campesinos o a los que viven en la parte baja, digamos, más cerca al relleno, comprarle sus viviendas a bajo costo, o incluso vía administrativa expropiarlos. Fíjense que todas esas figuras sí las tiene el gobierno para generar un conflicto donde están los pobres, pero no utiliza la figura de la expropiación allá en el territorio de la reserva para sacar a unos que están ahí. Ahí están. Es decir, ahí es donde hay una distancia entre la concepción de una ciudad democrática de beneficio social a una ciudad para favorecer los negocios. Para favorecer los negocios. Entonces, todo esto, pues a nosotros nos conduce a que hay que seguir insistiendo en el proceso de revocatoria del alcalde mayor de Bogotá. Hay que seguir trabajando en esa idea, aunque la registraduría y el Consejo Nacional Electoral pues están entorpeciendo el proceso. Otros procesos de revocatoria, incluso que no se han ganado, porque con el solo hecho de que nos convoquen no hemos ganado. Hay que ganar en las urnas. Y hasta ahora, que yo me acuerdo, los procesos que han surtido incluso este año se han perdido. Es decir, los alcaldes han continuado, los alcaldes a revocar han continuado porque los umbrales no se llenan y por supuesto, pues se pierden. Entonces la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, aunque igualmente avalaron las firmas, ya están avaladas de 750.000 firmas, avalaron 473.000 firmas, es decir, aproximadamente 200.000 de las requeridas, pero allí andan empantanados. El miércoles debieran de haber decidido lo que fuera, hay o no hay revocatoria, pero siguen dilatando y claro, más cerca de los procesos electorales de marzo, pues la situación se vuelve también más compleja, ¿sí? Se vuelve más compleja, porque indudablemente hay fuerzas pues que no están de acuerdo, como es el ejercicio de la democracia, que hay unas fuerzas políticas y ciudadanas que no están de acuerdo con la revocatoria, porque algunos pueden estar felices del gobierno de Peñalosa, eso sucede. Bien, eso en esta parte. Ahora quiero comentarles sobre los proyectos de acuerdo que ha presentado la administración y cuál ha sido nuestro comportamiento. Principalmente me voy a referir a los siguientes. En materia de valorización para las obras, para construcción de obras, la valorización es una contribución que los ciudadanos dan para que se desarrollen unas obras en los sectores cercanos a donde viven. Es decir, esta es una valorización puntual que no toda la ciudadanía termina pagándola, sino sectores ciudadanos que viven en los entornos donde se va a desarrollar una supuesta obra. Esta valorización se archivó. Primero, pues por nuestra actuación, y segundo, porque logramos, pues no digo yo convencer, logramos coincidir prácticamente todas las bancadas y terminó hundiéndose esa valorización.
terminó hundiéndose esa valorización. El cupo de endeudamiento de 3.1 billones de pesos. Este es un cupo que lo trajo el gobierno para la empresa de acueducto y alcantarillado, para la construcción, mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá y de unas obras que no son misionales de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sobre ese acuerdo yo fui ponente, fui uno de los ponentes. Para ser uno ponente se hace un sorteo, eso no es porque uno lo pide o el presidente lo asigna como sucede en el Congreso de la República. Acá hay un sorteo, hay balotas, se meten en una balotera y se van sacando y uno tiene un número como concejal y se saca y esta es la balota de tal persona y él es ponente. Entonces para esto 3 ponentes y yo fui uno. Yo le hice ponencia positiva, es decir, el Polo tomó la decisión de hacerle ponencia positiva, pero con modificaciones. A un proyecto de acuerdo de 3.1 billones de pesos, nosotros le bajamos ese cupo de endeudamiento a 1.2 billones de pesos, es decir, más del 50%, con un sentido, y es que nosotros no nos podemos oponer, por ejemplo, sobre todo en materia de acueducto y alcantarillado, a que donde no hay acueducto y alcantarillado hoy en la ciudad, pues no se llegue con las construcciones de esas obras. Y lo misional principalmente de la empresa de acueducto y alcantarillado es atender esos 2 componentes y nada más. Pero le incluyeron a ese acuerdo otras actividades. Por ejemplo, construir el Parque San Rafael, allá en la parte del entorno de la represa San Rafael, vía La Calera, que es donde se embalsa el agua de Chingaza que se distribuye para prácticamente el 80% de los bogotanos, con un cable aéreo que partiría desde la carrera 7ª, pasando por la montaña de la Aguadora y llegando a un centro, como dice Peñalosa, maravilloso, abajo, con parqueadero, restaurantes y escenarios de contaminación al agua que nos debe llegar a las viviendas de los bogotanos, con un valor aproximado de 180.000 millones de pesos. Entonces, eso no es lo misional de la empresa. Si fuera para ampliar, ¿sí?, ampliar la represa, que es para eso, vaya y venga, entonces uno dice, sí señor, pero no para desarrollar un escenario, entre comillas, turístico, con costos del que iba a llegar a ese territorio, en detrimento de la sanidad del agua para los bogotanos, o que nos dijeran que se va a hacer en la calle Carrera 11 con calle 81, ahí diagonal Andino, ahí hay un parqueadero, los que a veces pasan por allá, ahí hay un parqueadero de esquina, algo con una buena área. Eso es del distrito, eso es del IDU. Y entonces ahí desarrollar prácticamente un club para competirle al Club El Nogal en ese sector de la ciudad de Bogotá. Dizque con el propósito
de que los niños de Ciudad Bolívar vinieran hasta la 81 con 11 a disfrutar de las piscinas del piso 10 y 11 y con unos restaurantes en el techo, ¿no?, la parte más alta, terrazas, la parte más alta, para que vinieran a disfrutar los pobres, pues eso sí es una carreta. Entonces nosotros no podíamos estar de acuerdo con que esa plata fuera para eso. Y entonces, pues lógico, fuimos derrotados, pero presentamos con argumentos una propuesta muy bien estructurada y defendiendo lo misional de la empresa de acueducto de alcantarillado. Y no otras actividades que no son de la competencia de la empresa de acueducto de alcantarillado. Ahora viene para la discusión la estampilla para la Universidad Francisco José de Caldas a propósito de sus 50 años de vida. Entra a debate la próxima semana, ¿sí? Y estamos nosotros en la vía de ayudar a que eso se vuelva una realidad, como lo logramos con los 250.000 millones de pesos para la estampilla iniciativa de este concejal para la estampilla de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por supuesto, esos proyectos en su mayoría nosotros los hemos votado de manera negativa. En materia de control político, radicamos 18 proposiciones. Entonces uno lo que hace es contrastar, confrontar y debatir, por eso se llama debates de control político. Y radicamos 18 propuestas en materia de control político, en temas que tienen que ver con la inseguridad, con la importancia de las andenes y de las RAPs, tema de las recreaciones y el deporte del adulto mayor, papel de IDARTES en el desarrollo cultural, seguimiento a los acuerdos 571, 613 y 615. Ahorita me devuelvo a estos. Estos que acabo de nombrar no fueron agendados. Se aprobaron, pero no fueron agendados. Solamente fueron debatidos 6. ¿Cuáles? Movilidad y futuro del Metro de Bogotá. Ya les dije, nosotros hicimos un debate sobre eso, en cabeza del concejal Sergio Nieves, por supuesto con la participación de toda la bancada. Bogotá, otro debate que para mí fue muy importante y muy interesante. Bogotá, sí o no, en riesgo de sismo inminente. Contaminación de aire en Bogotá, otro debate. Bogotá bilingüe, realidades y dificultades. Comercio vecinal, tiendas, esas tiendas Zara, D1. Nosotros somos críticos a eso, no porque estemos en contra de que pueden haber productos de menor precio o de más bajo precio. No sé si la calidad sea superior o menor o igual, pero nosotros lo hicimos con un sentido de defender al tendero, del barrio. Es que estas tiendas se están expandiendo ya en los barrios pobres de la ciudad. Y entonces nos vamos a encontrar en una situación. Ahora, hay sectores donde yo digo pueden funcionar. Tampoco vamos a exagerar la nota. Si pagan impuestos, si hay control de calidad, porque también tenemos quejas sobre algunos productos que se venden allí con el atractivo de bajo costo, pero la calidad no es la mejor. Dicen algunos que hay unos productos sí, otros productos no, etcétera. Pero más que eso fue la defensa del tendero, esa defensa de la tienda allá, de donde vive Álvaro en San Diego, allá abajo, contra la Suacha, allá en Bosa, ¿sí? Porque allá hay gente que vive de eso. Es decir, esas son las grandes empresas de las familias pobres, donde vende por la mañana el abuelo, al mediodía la mamá, por la tarde el papá y por la noche el niñito. Esas son las grandes empresas. Entonces, si no hay una política fuerte de desarrollo empresarial en la ciudad y una política fuerte de empleo, ¿cierto? Pues esa es una forma
de subsistencia de muchas familias de la capital de la República, principalmente del cinturón sur, occidente y norte-norte. ¿Sí? Es así de concreto. Además, las tiendas, desde el punto de vista social, son puntos de encuentro y puntos del chisme. Y eso no está mal, ¿no? Es que la gente se reúne a chismosear, ¿verdad? En la tienda, se encuentran, toda la gente se encuentra. No hay que dejarlas desaparecer. Si no hay una propuesta para fortalecer unos modelos empresariales, pues no. Eso es, don Agustín, eso es como la gran propuesta económica que hacen los del Centro Democrático, la propuesta naranja, ¿no? Pilas con eso, que los pueden acabar a ustedes. Allá todo ese mercado de Ricaurte, de las litografías y de las tipografías, de pronto los acaban. Pilas con eso, si ustedes no se organizan, después nos vemos por aquí haciendo otras actividades. Bueno, y las dificultades y perspectivas del programa de alimentación escolar en Bogotá. ¿Sí? Nosotros aquí hemos hecho unos debates, hemos asistido a los escenarios donde hay que ir, allá donde se ensamblan los productos, hemos ido. Aquí hubo se estableció un nuevo modelo, distinto al que existía. Dividieron el propósito, entre comillas, dizque para democratizar. Todo lo contrario, eso quedó prácticamente en dos entidades que fueron ubicadas a dedo. Y los productos, en cuanto a la calidad y la cantidad, también dejan mucho que decir. Y no hay los controles debidos que se tienen que desarrollar por parte de la Secretaría de Educación. Aquí estoy hablando de la alimentación escolar. Entonces, hemos hecho debates y hemos demostrado una serie de irregularidades que incluso también pronto, digo yo, la Contraloría también va a sacar algunas informaciones al respecto. Y hemos estado acompañados para estos asuntos también de nuestra organización sindical, la ADA. Escolares para que esa política de la jornada única se cumpla con las mejoras económicas hacia los maestros que la van a asumir. Pues comida caliente, yo creo que ya la política del gobierno pues se cumplió con críticas con lo que haya sido, pero yo creo que el salto es comida caliente servida a la mesa con dignidad para nuestros alumnos en la totalidad de los que hoy están matriculados en nuestros establecimientos educativos. Bueno, no se oyó bien, pero ustedes entienden que lo que hemos dicho ahí es que por supuesto defendemos la política alimentaria de calidad y aspiramos a que pasemos de una etapa del refrigerio, pues que le ha servido a los escolares, uno no puede desconocer eso, a una política de restaurante escolar para alimentación caliente servida a la mesa como merecen los estudiantes de nuestros establecimientos educativos escolares, bien sea un desayuno o bien sea un almuerzo. Hay que dar ese salto, ¿cierto? Eso es porque todo lo que se hizo antes, que hoy no hay nada nuevo en esa política,
pues hay que rescatarla, por supuesto hay que rescatarla, pero hay que dar el salto, no nos podemos quedar en el refrigerio, aquí en el ponquecito ese y en el juguito, ¿no? Hay que pasar, ojalá, a algo más caliente, ¿no? Bueno, en la gestión normativa presenté 19 proyectos de acuerdo. Uno, y ya les digo por qué, uno fue debatido y uno fue aprobado. ¿Y por qué? Porque nosotros somos de la oposición. Entonces, no le agendan a uno la discusión, hay que pelear, y el que logramos nos parece muy importante. Y vuelvo a recordar ahí rápidamente, el de educación superior en las instituciones educativas del distrito, ya les desarrollo esa idea. Volvimos a presentar, ya creo que vamos en la número 38, el preescolar de 3 grados. No ha sido posible que se establezca como una política, todo lo contrario. Esta administración quitó el prejardín y dejó solamente jardín y transición, y los niños de 3 volvieron a pasar entonces a la Secretaría de Integración Social, que es distinto, Tenemos también la propuesta de la Casa del Maestro, la promoción, un proyecto de acuerdo de promoción y prevención en salud visual, que está agendado. Es posible que ya quede archivado y nos tengamos que volverlo a presentar en noviembre, porque ya estamos en las últimas días de este periodo ordinario que vence el 9 de septiembre, y más con la venida del Papa. Un día que no vamos a trabajar porque es día cívico, entonces vamos a quedar regados ahí. Derecho al trabajo de personas con discapacidad, adultos mayores, cuidadores y cuidadoras. Esta es una buena noticia, porque ayer logramos que se aprobara en la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá. Sí, señor. Ese es un acuerdo de nosotros, mío, y claro, se juntó, porque también uno tiene que decir y contar las cosas como son, con otras iniciativas de otras 3 bancadas, una del Partido Conservador y otra del Partido Mira. Junto a la nuestra se acumularon esos acuerdos, esos proyectos, y se construyó uno, pero que tiene el mismo sentido, ¿sí? Oportunidades, digamos, laborales para las personas con discapacidad, adultos mayores y sus cuidadores y cuidadoras, que de manera progresiva se deberá implementando principalmente en el empleo público de la capital de la República. Yo creo que eso es bueno y le vamos a hacer seguimiento para que no tenga ningún rechazo. Yo creo que no lo va a tener en la plenaria, y luego pasará a la sanción del alcalde mayor de Bogotá, y estaremos muy vigilantes para que se empiece a desarrollar, porque una cosa es que el acuerdo esté y otra cosa es que el gobierno lo empiece a desarrollar. El otro, el Observatorio Distrital del Espacio Público, porque nosotros creemos que si hay organizaciones en el territorio pueden defender las zonas verdes, que en muchas ocasiones son robadas por constructores piratas o por constructores de mucha plata, que van poco a poco invadiendo, y de pronto aparece una valla diciendo: aquí hay apartamentos de tantos millones de pesos, y nadie se pregunta por eso. Parecen las vallas, pero esto no era una zona verde, esto no era un parque, ¿esto de quién era? Si le dicen a uno: no, pero si esto yo vivo 30 años en el barrio y ese lote, ese pedacito siempre estaba, y ahora empezaron a vender, y nadie, siguen pasando por el lado de la polizonga y nadie pregunta. Entonces, esta es una posibilidad, a través de esa organización del Observatorio del Espacio Público, a cuidar lo que es público y a defenderlo.
Bogotá, Ciudad Libre de Discriminación, otro proyecto, el humedal Chorrillos, para seguir trabajando por la defensa de las fuentes hídricas, de los humedales. Este es un humedal que queda en la parte rural de Suba, y seguimos insistiendo en una Bogotá productiva a las 24 horas, que yo creo que en noviembre puede ser aprobada. El acuerdo al que me refería hace un momento, que se presentó, se debatió, se aprobó y ya está sancionado, y aprovecho que aquí hay un grupo interesante de profesores y de profesoras para que lo ayuden a defender. Una de las situaciones que el gobierno argumenta para no garantizar la ampliación de la cobertura en la educación superior es que no hay infraestructuras. Y como no hay infraestructuras, es muy difícil construirlas, porque dicen que no tienen plata para eso. Siempre para unas cosas no tienen plata. Y resulta que en los gobiernos de la izquierda, duélale a quien le duela, como yo se los saco todos los días aquí a estos concejales y al gobierno, hicimos 50 megacolegios espectaculares. Algunos de ellos pueden funcionar en la noche en convenios con las universidades públicas de Bogotá para que se desarrollen programas acordados entre la universidad y la localidad para que se estudie allá, bien sea en el nivel de educación superior, técnico, tecnológico o universitario. Yo llamo a la comprensión de eso, porque a veces se impide que eso se desarrolle, porque a veces nos volvemos los dueños los que trabajamos en el día, y eso sí no es así. Los colegios son públicos, de día, de noche, a la madrugada, son públicos, o si no, ¿cuál es la defensa de lo público? Hasta ciertas horas, o cuando yo esté, y ahí para adelante es privado y encerrado, no. Entonces, si podemos, mire, las universidades o la educación superior está ubicada más o menos, digo yo, entre la 100 y la 10ª, entre la 6ª, pongámoslo, y entre la carrera 30 y la 5ª. Ahí está, como en ese triángulo, en ese rectángulo, la educación superior, desde el punto de vista de la ubicación de las universidades o de las instituciones. Y en los otros barrios, en los extramuros de la ciudad, no hay nada. Y entonces los jóvenes universitarios tienen que venirse allá de Lisboa, de Tibabuyes, y allá cerca están unos colegios nuevecitos, por la noche durmiendo los colegios. Y ese muchacho que empieza con gran ilusión y se viene para el centro a un instituto de educación superior privado, de garaje o público, de calidad, y termina desertando. Primero porque se aburre todos los días viajando, 4 horas de ida, 4 horas de venida de noche, y a veces la plata no alcanza, pues es que el transporte hay que pagarlo. Y entonces, si yo tengo una infraestructura allá cerca donde esos muchachos viven, ¿por qué no le puedo garantizar la educación superior a 200 muchachos de 2 barrios? Con unos programas acordados en las infraestructuras públicas de nosotros en la ciudad de Bogotá, o allá en Bosa, o allá en Ciudad Bolívar, o abajo en el Tintal. Es así de concreto, o abajo en Engativá Pueblo. En todos esos lugares hay colegios, porque la política de la construcción de esos colegios es que se construyeran en esos lugares donde estaba la población así. Y entonces evitamos la deserción en la educación superior, porque es que yo digo que hoy lo grave de la educación son los extremos del sistema educativo, el preescolar y la educación superior. De alguna manera, la educación primaria, la básica primaria, la básica secundaria y la media, ahí se está supliendo, ¿sí? Pero los extremos de la educación, no. Entonces hay que atender los extremos de la educación principal y fundamentalmente, y la educación superior allá, para esos jóvenes que terminan su bachillerato. Se les da
un ponqué gala y una Coca-Cola el día de su grado y al otro día quedan con los brazos cruzados porque no saben qué hacer. Ni trabajo ni educación. Entonces esa es una oportunidad de ampliación de la cobertura universitaria. Y vamos a ponernos las pilas. Si tengo que ir colegio a colegio con el acuerdo a convencer a esos muchachos a que empiecen a joder a la Secretaría de Educación para que empiece a hacer esos convenios y ojalá los podamos empezar a implementar. Por supuesto no va a ser en todos esos 50, pero qué bueno que el próximo año, por este proyecto de acuerdo, empezaran a estudiar 2.000 muchachos, 5.000 muchachos, ¿sí? De los 55.000 que terminan en nuestras instituciones educativas anualmente. Eso sería una berraquera. Una berraquera, y es que tiene que hacerlo ya. Y esta Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación no han hecho absolutamente nada por darle cumplimiento al acuerdo. Este es un acuerdo reciente, por supuesto, es de ahora, de mediados del mes de junio, de los últimos días del mes de junio, pero tiene que ejecutarlo. Y este gobierno, incluso en un choque verbal con el alcalde de manera directa, pues tuve que ponerlo en su lugar, pero tampoco me lo ha cumplido. O cómo no seguir peleando para que nos cumplan el año sabático a los maestros, que está aprobado en el Consejo. Y este gobierno no quiso poner 500 millones de pesos que vale ese acuerdo. No vale nada, porque es para favorecer anualmente 20 maestros, ¿sí?, en un año sabático para que se dediquen al conocimiento por fuera de las aulas. ¿Qué es lo que paga el gobierno? El reemplazo durante un año o durante los meses académicos, 10 meses. Y pueden ubicar un maestro de grado séptimo. Y eso no vale más de 500 millones de pesos. Todos los años. Son miserables. Este gobierno es muy miserable con las cosas buenas de la ciudad. Y sobre eso vamos a hacer un debate también para confrontarlo. Hicimos, ya lo dije, nos correspondió hacer ponencias a otros proyectos de acuerdo, incluido el que autorizó el cupo de 3 billones de pesos a la empresa de acueducto y alcantarillado. Ya dije las razones que hay sobre ese. Puede lograr, o vía la compra de ese territorio por parte del distrito, que puede valer mucha plata, por supuesto, o también por la vía de la expropiación, o por la vía de que la empresa Bavaria, que explotó ese territorio, succionando incluso agua para la Bavaria, por más de 40 años, pues se lo ceda al distrito. Eso es así también, ¿no? Entonces ahí estamos en la pelea. Estamos en la pelea, pues no son peleas fáciles, porque pues el propietario de ese lugar es un privado, y entonces son peleas no fáciles, pero a veces uno las puede desarrollar, y más cuando la localidad octava de Kennedy es la localidad de mayor contaminación en la capital de la República, y es donde más déficit arbóreo hay en la ciudad de Bogotá. Yo quiero regresar que hemos estado en esa pelea. No es la primera vez que estaba compartiendo la política. No está teniendo que Esa fue una audiencia pública. Pero no está peleando solo y únicamente porque se empezaron a tumbar, a talar 350 árboles de los 25.000 que están en ese hermoso lugar de la capital de la República, ¿no? Esta es una pelea de atrás, una pelea de años, porque hay una convicción de defensa de la vida, de defensa del ambiente y de defensa de la naturaleza. Esta es una audiencia que se hizo hace unos 20 días tal vez, allá en el sector del Parque Bavaria, para la ubicación de algunos
es donde funcionaba la empresa Bavaria, allí donde funcionaba la industria Bavaria S.A. de los Santo Domingo. Y esta fue una audiencia convocada por la Cámara de Representantes, por los representantes fueron allí a esa audiencia, el representante Alirio Uribe Muñoz de El Polo, el representante Carlos Guevara de Mira, no me acuerdo cuál otro representante, y estuvimos concejales de la ciudad, estuvo el concejal Sarmiento, el concejal Sanguino mandó un saludo conmigo, y yo lo hice. Estuve yo. Bueno, entonces esas tareas las hemos venido haciendo. También en materia de salud de manera puntual, se quiere cerrar el programa de pediatría en el Hospital del Guadalajara. Entonces, la política de salud en Bogotá es supremamente grave. Es supremamente grave. Y esta es una muestra de lo que el gobierno, con la organización de las subredes por un acuerdo del Consejo de Bogotá, que ha generado arrepentimiento en la mayoría de los concejales de la capital de la República, y lo han dicho públicamente, que se equivocaron al haber autorizado esa nueva organización de la salud en Bogotá, porque ha generado, a cambio de bienestar, malestar en la atención en salud en la capital de la República. Y ustedes que viven esa situación permanentemente, pues saben que eso es cierto. Nosotros, la bancada del Polo Democrático, Eso es a las 6 de la mañana, ¿no? las distintas juntas administradoras locales hemos venido rechazando por conducirá inevitablemente esta política pecaminosa y de Morales a la privatización de todo el sistema público de salud en la capital de la República. Seguiremos la movilización, la lucha y la protesta de los trabajadores y de los usuarios de los servicios de salud en la capital de la República. Bueno, quiero terminar también ya esta parte, ahora sí. También de lo que uno desarrolla en el Consejo, pues hay satisfacciones interesantes, como encontrar que un profesor del distrito va a tener el reconocimiento, digamos, máximo que da el Consejo de Bogotá, que es la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz. A un maestro, a Alexander Rubio, nominaba al Global Teacher Prize 2017. Esto es como el premio Nobel de educación, o más que educación, como del ejercicio de la docencia. Y este maestro ha venido desarrollando una serie de tareas en Bogotá y en el mundo muy importantes a través de sus actividades lúdicas, deportivas, de la yoga, etcétera, principalmente en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, y fue designado y elegido entre los 50 mejores maestros del mundo a recibir un galardón ahora en Dubái, eso fue como en mayo, en junio, y pues no lo ganó, pero estuvo dentro de los 50 nominados. Entonces próximamente le vamos a hacer entrega de este reconocimiento, repito, que es el reconocimiento más importante que concede el Consejo de Bogotá a personas pues importantes, y yo consideré que se lo merecía, como lo hicimos en el pasado, a otros compañeros, a la Federación Colombiana de Educadores, a CANAPRO, a CODEMA, a Abel Rodríguez, etcétera, porque nos parece que desde la educación y desde los educadores tenemos que tener, digamos, algunos afectos en favor de los maestros y de las maestras. Hasta ahí dejo esta parte y quiero terminar con algo rápido. Hoy
hay una campaña electoral por todo el país. Todos la escuchamos, o la leemos, o la observamos, por la radio, por la televisión, o por los periódicos que salen permanentemente, o porque sencillamente pues nos gusta la política y nos interesamos de ese tema. Y entonces uno hace diálogos y se hace preguntas. ¿Y qué hay que hacer? O dónde estamos o dónde no estamos. Y en este momento, en lo que ustedes han venido viendo y reflexionando, nos encontramos en que hay una campaña acelerada, que hay unos problemas supremamente graves en el país, una corrupción que galopa por todos los escenarios de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Entonces, como que no se salva nadie. Esa es la verdad. Entonces uno dice que ahí también hay una oportunidad para cambiar la situación del país, para cambiar la política, el desarrollo, las relaciones, el trabajo, las aspiraciones de quienes vivimos en este gran país. Y yo he venido afirmando que lo ideal es que seamos capaces de juntarnos muchos para ganar. Porque yo no sé si estarán de acuerdo, pero ya es muy problemático para uno que al culminar un proceso electoral, al otro día uno tenga que salir diciendo, oiga, y volvimos a perder, ¿no? Y entonces ahora sí nos toca hacer una oposición más berraca. Y cada 4 años decimos lo mismo, porque siempre perdemos la presidencia de la República. Entonces, con la situación que hoy vive el país, yo creo que tenemos que ser muy generosos, unos con otros, porque es que resulta que no hay sino un presidente de Colombia, no hay 8, hay uno. No hay sino un vicepresidente o una vicepresidenta de Colombia, no hay más. Entonces tenemos que buscar un acuerdo entre los más parecidos. Y si hay gente más parecida, unos que con otros. Y no solamente desde lo físico, ¿no? Desde la persona como tal, sino desde ideas, desde propósitos, desde proyectos, desde políticas. A veces las diferencias son las personales y no las ideológicas y las políticas y las programáticas. Esas a veces son las diferencias y nos distancian. Que aquel habla duro, que el otro habla pasito, que el hombre me regañó, que no me saludó hace 20 años. Y entonces ahí se lo pierde. Como no me saludó hace 20 años, ahora no va conmigo. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Entonces hoy tenemos una baraja importantísima de candidatos de la izquierda, del centro y de la derecha, como es el ejercicio político democrático. Y los que estamos del lado de la izquierda y de la democracia de este país, pues tenemos que juntarnos para derrotar a la derecha. Eso es una conclusión elemental. Y trabajar para ganar, no para salir a decir, ¿sí?, logramos una excelente votación, pero perdimos.
yo vuelvo a decir, esta es una oportunidad para ganar. Si nos juntamos y trabajamos con berraquera, si nos desplazamos a las comunidades, si hablamos como estamos hablando acá. Entonces hay unas decisiones tomadas en los partidos, pero voy a hablar del polo, porque yo soy del polo democrático alternativo, y es lo que me corresponde. Entonces el polo tomó una decisión que particularmente a mí no me gustó, pero es la decisión que tomaron. No me gustó, no por la persona designada, oído lo que estoy diciendo, sino por el método utilizado. El polo democrático se ha venido caracterizando desde siempre cuando designa personas a altos cargos de hacer unos debates muy importantes, que es lo que ha mantenido el polo con vida. El polo iba siempre y realizaba un congreso, discutía y decidía, y unos salían más felices que otros, pero al final todos acatábamos la decisión democrática o mayoritaria o por consenso, pero se acataba y uno salía a trabajar. Y si el Congreso no lo decidía, porque así lo establecen los estatutos, se hacía una consulta. Y este es el partido que ha hecho las mejores consultas. Ni siquiera los partidos tradicionales de Colombia han logrado éxitos de cerca de 500.000 votantes para decidir un candidato. Eso fue lo que sucedió entre Gustavo Petro, por ejemplo, y el doctor Carlos Gaviria. Más o menos 430.000 votos de una consulta, que eso es un montón. Son mucha gente en una consulta de un partido. Y se tomó la decisión de ir como candidato. Ganó en la consulta el doctor Gustavo Petro, se la ganó al doctor Carlos Gaviria y todo el mundo se fue a trabajar la campaña. Así que la perdimos, pero con un respaldo y con un trabajo muy importante por todo el país, Hoy un grupo de compañeros solicitamos que se hiciera el Congreso del Polo. El Congreso no se hizo ni se ha hecho. Y los tiempos se vencieron. El Congreso debiera haberse hecho a más tardar en mayo de este año. Y no se hizo. Para discutir el tema. Y la candidatura se decidió, la del doctor Jorge Robledo, se decidió en un comité ejecutivo de la federación. Yo digo, el método no me gustó. Y tengo que decirlo, y se lo he dicho a los compañeros del Polo Democrático Alternativo, a su presidente, que lo tengo todos los días al lado mío, aquí en el Consejo de Bogotá, y se lo he dicho a otros compañeros. Pero igualmente, respetuoso de esa decisión, así no me guste, ¿sí? La indicación, compañeros, es que vamos a trabajar, ¿sí?, en este momento inicial, en la búsqueda de un acuerdo superior, por la candidatura presidencial del doctor Robledo. ¿Sí? Es así de completo, eso es mi compromiso, esa es mi decisión, esa es mi invitación. Ahora, que yo vaya a obligar a la gente, pues yo sí no lo hago. Eso sí no lo hago, por ese elemento que estoy manifestando, Tengo la curul, tengo el reconocimiento de concejal de Bogotá y vamos a buscar diálogos para que esa campaña
se junte con otras campañas, que no nos dispersemos, que no desbaratemos un recurso humano, un recurso económico, cuando podemos hacer una sola campaña. Yo a veces me imagino un escenario tranquilo y fresco, que esos señores que aspiran a la presidencia se sentaran un día y no se levantaran de una mesa hasta que no hicieran un acuerdo. Y seguro que cualquiera de la decisión tomada sería bien recibida por el pueblo colombiano. Sería bien recibida por el pueblo colombiano. Que un día se sentaran Claudia López, el doctor Fajardo, el doctor Petro, el doctor Robledo, Clara López, un aspirante de la alcaldía que fue alcalde de Santa Marta, que también es de la izquierda colombiana, etcétera. Y bueno, no sé quién me falta ahí. Y dijeran, vea, esta es la decisión, acompáñenos. Que la lista al Senado de la República la encabece este o la encabece aquel, que el candidato a la presidencia sea él o sea ella y a la vicepresidencia el otro, que las cámaras de los departamentos también tengan esta característica, que quien no quede en esa chipa, ¿sí?, se reserve para ser candidato a la gobernación de Antioquia, a la gobernación de Nariño, a la alcaldía de Bogotá. Pero juntémonos en una coalición, porque está en debate una reforma política que de pronto pues no tiene un final feliz. Y entonces todos como esperando, ¿no? Claro, si sale una reforma política donde se den mayores posibilidades, incluso a mí no me disgusta que los señores que se reincorporaron a la vida civil hagan parte de ese escenario también de trabajo y de la lucha democrática en Colombia, los que vinieron y los que ya están en la vida civil, que vienen de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. ¿Es así? ¿O es que los vamos a despachar? Los jodimos tanto para que se reintegraran y ahora les hacemos el juego. No, con ellos nada. No, ya son colombianos. Y punto.